Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En el presente ejemplo consideraremos el cálculo estequiométrico para pasar de gramos de reactivo a gramos de producto. Es decir, este es un tipo de ejercicio donde se efectúan cálculos estequiométricos de masa a masa. El presente ejemplo ya ha sido desarrollado por el método de la proporcionalidad, pero en el presente caso vamos a utilizar el método de los factores de conversión. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular la masa de dióxido de azufre que se puede obtener a partir de la combustión completa de 94 gramos de azufre, de acuerdo con la siguiente reacción. Azufre molecular S8 reacciona con 8 moles de oxígeno molecular para producir 8 moles de dióxido de azufre SO2. Para resolver el presente ejemplo, vamos a indicar las variables tanto conocidas como desconocidas. En este caso nos dicen que hay 94 gramos de azufre. Entonces indicamos esta cantidad en gramos de azufre como W sub S8, donde W indica que conocemos la masa y S sub 8 es la fórmula molecular del compuesto, para el cual conocemos la masa, en este caso azufre molecular. Entonces tenemos 94 gramos de S sub 8 y nos piden determinar los gramos de dióxido de azufre que se producen, es decir, W sub SO2, que es desconocido y que lo vamos a obtener en unidades de gramos de SO2. Nos dicen que la combustión es completa. Cuando la combustión es completa es porque no estamos considerando que hay un reactivo límite, sino más bien que la reacción se va a llevar a cabo hasta que reaccionen de forma estequiométrica los dos reactivos, en este caso el azufre molecular y el oxígeno molecular. Como la combustión es completa, no van a quedar o no vamos a considerar que quede reactivos en exceso y mucho menos reactivo límite. Por tanto, solo tenemos que considerar la proporción estequiométrica en que se encuentran los reactivos entre sí y los reactivos con relación a los productos. Entonces, combustión completa indica que reaccionan estequiométricamente. El procedimiento para determinar los gramos del producto en forma general será el siguiente. Vamos a partir de los gramos W del reactivo, en este caso el azufre molecular, W del reactivo en unidades de gramos, y tenemos que pasar estos gramos de reactivo a moles de reactivo, N sub R, donde R indica reactivo. Entonces vamos a pasar primero de gramos de reactivo a moles de reactivo, y de moles de reactivo vamos a pasar a moles de producto, N sub P. Cuando lleguemos a moles de producto, entonces vamos a efectuar la operación para obtener gramos de producto, y con esto obtendremos el resultado del presente ejemplo. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar las moles contenidas en estos 94 gramos de azufre molecular. Ahora bien, como estamos utilizando el método de los factores de conversión, vamos a partir del valor conocido, del valor dado para el presente ejemplo. Entonces vamos a partir de los 94 gramos de azufre molecular S sub 8 y vamos a multiplicar por una relación tal que se cancelen los gramos de azufre molecular y podemos obtener parcialmente moles de azufre molecular. El dato que nos sirve para pasar de gramos a moles y viceversa de moles a gramos es el peso molecular del compuesto. Entonces necesitamos conocer el valor del peso molecular del azufre en estado molecular, S sub 8. O sea que el azufre en estado molecular, en este estado molecular presenta 8 átomos enlazados. Entonces determinamos el peso molecular considerando la cantidad de átomos presentes, que son 8, por el peso atómico del azufre, que es 32. Y efectuando esta operación obtenemos 256 gramos de azufre molecular S sub 8 que están contenidos en una mol de azufre molecular S sub 8. Podemos observar que el peso molecular es una relación y en cierta forma es una equivalencia entre las unidades de gramos y moles de una sustancia. Podemos expresar esta relación como una equivalencia, señalando que 256 gramos de azufre molecular S sub 8 están contenidos en una mol de azufre molecular S sub 8. Debemos recordar que de una equivalencia podemos obtener dos relaciones, es decir, dos expresiones en forma de fracciones.
La primera relación podemos decir que es aquella en la cual los gramos de azufre molecular están en el numerador, 256 gramos de S8. Y vamos a decir que están contenidos en una mol de S8. Y la otra relación que podemos obtener de esta equivalencia es colocando en el numerador una mol de azufre molecular S8, que decimos que se relacionan o equivalen a 256 gramos de azufre molecular S8. Una de estas dos relaciones nos permitirá pasar de gramos a moles. Para pasar de gramos a moles debemos seleccionar una relación tal que se cancelen dichas unidades de gramos y nos queden unidades de moles en el numerador. Podemos ver que la segunda relación es la más apropiada, ya que si multiplicamos 94 gramos de azufre molecular por una mol de azufre molecular que se relaciona con 256 gramos de azufre molecular, vamos a cancelar unidades de gramos de azufre molecular en el numerador con gramos de azufre molecular en el denominador. Entonces parcialmente obtenemos las moles de azufre molecular, pero necesitamos las moles del producto, las moles de dióxido de azufre. O sea que analizando esta ruta que hemos indicado, ya hemos pasado de gramos de reactivo a moles de reactivo. Tenemos ahora que pasar de moles de reactivo a moles de producto, es decir, de N sub R a N sub P. Y para pasar de moles de reactivo a moles de producto, debemos considerar las moles estequiométricas indicadas por la ecuación química balanceada. De la ecuación química balanceada podemos observar que una mol de azufre molecular produce 8 moles de dióxido de azufre, lo cual podemos expresar a modo de equivalencia, escribiendo que una mol de S8, es decir, de azufre molecular, equivale a 8 moles de dióxido de azufre, SO2. A partir de esta equivalencia podemos obtener también dos relaciones. La primera en la cual una mol de azufre molecular aparece en el numerador sobre 8 moles de dióxido de azufre en el denominador. Y la segunda relación es aquella en la cual 8 moles de dióxido de azufre aparecen en el numerador sobre una mol de azufre molecular. De esas dos relaciones debemos seleccionar aquella en la cual podamos cancelar moles de azufre molecular y obtener moles de dióxido de azufre. Esta relación debe entonces tener moles de azufre molecular en el denominador, de modo que podamos cancelar las unidades de moles de azufre que aparecen parcialmente en el numerador. Podemos ver entonces que seleccionamos la segunda relación, aquella que nos dice que 8 moles de dióxido de azufre están divididas entre una mol de azufre molecular. Entonces multiplicamos por 8 mol de SO2 sobre una mol de S8 y podemos ir cancelando unidades de moles de azufre molecular. Ya tenemos entonces moles del producto, moles de SO2. Necesitamos ahora gramos de SO2. Entonces vamos a pasar de moles de producto N sub P a gramos de producto W sub P. Para ello necesitamos conocer el peso molecular del producto, es decir, el peso molecular del SO2. Entonces decimos que peso molecular del SO2 es igual a un átomo de azufre por el peso atómico del azufre, que es 32, más dos átomos de oxígeno que están en esta fórmula molecular por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Resolviendo estas operaciones tenemos 1 por 32, lo que nos da 32, más 2 por 16, lo que nos da también 32. Y sumando estos dos valores obtenemos 64 gramos de SO2 que están contenidos en una mol de SO2. Como habíamos mencionado, podemos ver el peso molecular como una relación entre dos valores obtenidos de una equivalencia. En este momento no vamos a escribir la equivalencia que relaciona los gramos de una molécula con las moles de dicha molécula, como lo hicimos al principio para el caso de la molécula de azufre S8, porque podemos ver que multiplicamos el valor que estamos obteniendo directamente por el peso molecular, ya que así se cancelan las unidades de moles de SO2. Podemos obtener de una vez los gramos de SO2, es decir, los gramos del producto. Entonces multiplicamos ahora esta expresión por 64 gramos de SO2 que están contenidos en una mol de SO2.
Cancelamos ahora unidades de dióxido de azufre, SO2, en el numerador con moles de dióxido de azufre en el denominador. Y finalmente podemos ver que nos quedarán unidades de gramos de SO2, gramos de dióxido de azufre. Resolviendo estas operaciones obtenemos en el numerador 94 por 1 por 8 por 64. Todo esto sobre 256 por 1 y por 1. En unidades de gramos de SO2, gramos de dióxido de azufre. Resolviendo estas operaciones indicadas obtenemos en el numerador 48.128 gramos de SO2 dividido este valor entre 256, con lo cual obtenemos finalmente el valor de 188 al efectuar esta división, que son gramos de dióxido de azufre, gramos de SO2, y este valor es entonces la respuesta para el presente ejemplo. Los gramos obtenidos de dióxido de azufre mediante la ecuación química indicada a partir de 94 gramos de azufre molecular son iguales a 188 gramos. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.